viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Apocalipsis capítulo 3, el mensaje del Señor a las 7 iglesias. 7 iglesias que tenemos que saber que eran 7 iglesias reales, históricamente existieron. Estas 7 iglesias con sus 7 ubicaciones, en sus lugares, con sus circunstancias, con sus realidades, y Dios habla a esas 7 iglesias. Se dice que el compendio de estos 7 mensajes, pues es un mensaje global que Dios dejó ahí en el libro de la Revelación para que en el transcurso del tiempo la iglesia de Jesucristo pudiera tener luz en las realidades principales de lo que es el desarrollo y el crecimiento y la madurez de la vida espiritual para la iglesia. Y vamos a centrarnos en el 7º mensaje, en el último mensaje, que es a la iglesia de Laodicea. Se dice que en realidad el mensaje, el 7º mensaje, está relacionado con la problemática de los últimos tiempos en la iglesia. El tema de la apostasía, el tema de la indiferencia. El título primero que le puse a esta predicación el día miércoles era el pecado de la indiferencia. El segundo mensaje, una enfermedad contagiosa. El segundo título. Pero el que vamos a coger es el siguiente, el tercero: más vale prevenir que curar. ¿Vale? Estamos hablando del pecado de la iglesia, la apostasía, la indiferencia, la tibieza, el doble ánimo, que Santiago habla en capítulo 1, verso 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos. Entonces, este 7º mensaje y último a la iglesia de Laodicea tiene mucho que ver con el problema que la iglesia va a sufrir en los últimos tiempos. De hecho, Mateo 24, señales antes del fin, dice que el amor de muchos se enfriará y se aborrecerán unos a otros. Hermano, no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la iglesia. Y se entregarán unos a otros. Vemos que ya esas señales están extendiéndose por todos los rincones de la faz de la tierra, en las distintas iglesias que no están parándose para escuchar la voz de Dios y tomar la medicina para prevenir la enfermedad que le puede llegar. La enfermedad de la indiferencia, de la tibieza, del doble ánimo que nos lleva a la apostasía. Vamos a prestar atención. Dice el versículo 14 del capítulo 3: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, le pido al Señor que podamos hacer nuestra esta palabra,
podamos atender. No pienses en nadie. Abre tu oído, dispón tu corazón para lo que Dios quiere. Esto es medicina para una enfermedad muy contagiosa. ¿Sabe que cuando alguien se contagia de la indiferencia, el que está al lado sale contagiado? No solamente es el daño que te haces personalmente a ti, pero esa enfermedad de la tibieza, la indiferencia, me da igual 5 que 80, como que no tenemos el sentir real de las cosas reales, de la vida espiritual, y no valoramos, no sopesamos, estamos desequilibrados, y ese desequilibrio se contagia, ese desorden se contagia. Pero pongamos atención, porque esto va a ser medicina para prevenir antes de que tengamos que curar. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo. Es Cristo hablando. Es Cristo hablando a su iglesia. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo. Escuche este versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A quién reprende y castiga el Señor? A los que ama. Sé pues celoso. Que se mueva en ti ese celo por las cosas de Dios. Y arrepiéntete. No estamos exentos de cometer errores, meter la pata. Pero aquí está la luz de la lámpara de la verdad de Dios. Para que usted vea, para que yo vea. Y que se produzca ese arrepentimiento. ¿Sabéis que el arrepentimiento le chafa la estrategia del robo, de la matanza y de la destrucción que el diablo siempre tiene a nuestro alrededor? Un cristiano que está bajo el poder de un arrepentimiento genuino y verdadero está bajo el poder de la protección del Dios Todopoderoso. Nadie lo puede tocar. Un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado, el Señor no desecha, sino que lo arropa, lo protege, lo cuida, lo fortalece, lo levanta. Amén. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo estoy repitiendo estas palabras porque quiero que usted las atesora en su corazón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este mensaje, hermano, es para los creyentes, no es para los inconversos. Quiero puntualizar esto. Porque Dios nos está recordando que tenemos un libre albedrío y que Él no lo va a saltar.
hay una puerta que puede estar abierta o cerrada, no tiene manilla por fuera, sino que Dios incluso tiene que tocar. Y usted es el que tiene que abrir. Usted decide si la mantiene cerrada o abre la puerta, dice, y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, porque hermano, esto es una batalla que ya Cristo la ganó, y si usted y yo nos agarramos al manto de Cristo, vamos a ser más que vencedores. Pero si nos soltamos de la mano del Señor y nos encerramos en nosotros mismos y cerramos la puerta de nuestro libre albedrío para poder darle el derecho soberano al Rey de Reyes y Señor de Señores para que entre y gobierne en nuestra casa, en nuestro corazón, va a ser muy complicado. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este es un mensaje para la iglesia, para los convertidos. Amén. ¿Por qué no se pone de pie un instante y ora? Mire, dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. Por primera vez en toda la Biblia, la palabra amén se utiliza como nombre propio, refiriéndose a nuestro mismo Señor Jesucristo. He aquí el amén. Usted ya sabe que amén quiere decir así sea. De cierto, así es. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Y en el mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, Dios se presenta, su carta de presentación es he aquí el amén. Y después da el apellido, el testigo fiel y verdadero. En un mundo lleno de engaños, mentiras, estrategias destructivas, por la mentira que se mueve por todos los rincones de la faz de la tierra, hay un mensaje para una iglesia que realmente quiera tener oído para oír. Si usted se da cuenta, ahí en cada mensaje se repite dos palabras. En los 7 mensajes se repite, yo conozco tus obras. En los 7 mensajes se repite, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero después vemos que el mensaje en esencia en sí es distinto, es diferente, conforme la necesidad, la problemática de cada iglesia. La iglesia de la Odisea es la única iglesia que no recibe ningún elogio. Todas las demás iglesias, de una manera o de otra, aún en la más desastrosa, pero hay entre ti gente que ha guardado, pero no es el caso de la Odisea, es el caso más desastroso. De hecho, es el último mensaje y se cree que se refiere a la gran situación de la iglesia en los últimos tiempos, como he dicho antes. Lo que es la tibieza del creyente, esa enfermedad contagiosa que lleva a esa indiferencia, que mueve una serie de actitudes negativas, nocivas, contaminantes.
que perjudican y dañan lo que es la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la fortaleza espiritual de la iglesia. Que creo que es una enfermedad. Mira, hablamos del cáncer y Dios mío, nos echamos la mano a la cabeza con esta enfermedad física tan grave, mortal. Pero escuche, más peligrosa y peor enfermedad es esta, la tibieza, la indiferencia del cristiano. Porque, hermano, tenemos una gran labor. La iglesia, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Y si la luz se apaga, ¿con qué se alumbrará? Si la iglesia no hace su función, ¿qué esperanza de vida hay para esta humanidad perdida? Ninguna. Y el Señor está queriendo adelantar un mensaje dentro de una realidad que vamos a tener que sufrir, que vamos a estar rodeados. Y usted es el que tiene que escuchar. Yo soy el que tengo que escuchar. El que tiene oído para oír. Oiga, que tome la medicina antes de sufrir la enfermedad. Oiga. Oigan al amén. Al que dice de cierto, así es. Oigan al testigo fiel y verdadero. Al que no viene con engaños ni con tapujos. Al que dice las cosas como son. Óiganle. Y Él se presenta y suelta la palabra. Yo conozco tus obras. Cuán importante es que cada hijo de Dios dentro de nuestra realidad, nuestro contexto, nuestra dispensación, tengamos la certidumbre real. Hermano, a Dios no le pasa nada desapercibido. Tú eres muy importante para Dios. Los ojos de Dios están puestos sobre ti. Dios se alegra cuando tú haces las cosas dentro de su voluntad. Dios se entristece cuando tú andas por caminos equivocados. Pero nunca Dios deja de mirarnos. Nunca. Y creo que es una responsabilidad personal que usted y yo tengamos esta realidad, este compromiso real de saber que por mucho que pase por tu mente, por mucho que pase por tu corazón, por muchas historias raras que en un momento determinado tú puedes estar ahí siendo afectado, o por muchos embrollos en tu corazoncito, en tus sentimientos que se muevan, que sepas que Él conoce tus obras. Si es bueno, gloria a Dios, porque recompensa tendrás de lo bueno. Pero si es malo, pobre de nosotros, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Prevenir antes que curar. ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? ¿Se calla hasta que nos caemos por el precipicio? ¿O está dando voces de aviso? ¿O está dando llamadas de atención? Continuamente, hablando claramente, para que usted no caiga. Para que usted no enferme con esa enfermedad tan mala y contagiosa de la indiferencia, la tibieza, el doble ánimo. Seamos consecuentes con esto. Yo conozco tus obras. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 2, dice: e hizo Asa, hablando de un rey de Judá, dice: lo bueno y lo recto
delante de los ojos de Jehová su Dios. Eso es lo que dice este versículo. Y lo quiero usar aquí, lo he mencionado, para que nos demos cuenta que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto hay una realidad. Y es que Dios lo ve todo. Dios conoce tus obras. Yo conozco tus obras. Por mucho que queramos escapar, por mucho que nos queramos excusar, por mucho que queramos argumentar, hay una realidad. Dios es misericordioso, es bueno, sí, pero acuérdense, Dios es justo. Y hemos leído un versículo que dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Eso es otra realidad que a veces nos cuesta, a veces estamos más prestos para escuchar el engaño. Ah, no, el Señor es bueno y tan misericordioso se piensa pensamos, llegamos al engaño de que Dios va a permitir la niñería, la bobería, la tontería, que hagamos lo que nos da la gana, por aquí, por allá. Después le derramamos como toda la lagrimita y el Señor perdóname, tal y que cual. No, a Dios no le vamos a engañar. Él es fiel y verdadero. Él no va a permitir ninguna triquiñuela, ninguna bobería. Nadie va a pasarse de listo con Él. Él te dará una y mil oportunidades, pero cuando llegue el momento del castigo, el castigo llegará. Cuando llegue el momento de la disciplina, después lloramos, nos lamentamos. Ay, Señor, pero que esto, y mírate qué desgracia, mírate qué situación. Pero hijo bobito, pero si el Señor te dio la medicina, te estaba advirtiendo tantos días, tantos meses, tantos años, y hiciste oído sordo. El que tenga oído para oír, oiga. Ese es el problema. La pregunta es: ¿estoy oyendo a Dios o no estoy oyendo? Estoy oyendo y estoy entendiendo. Estoy para obedecer, estoy para entender, o hago lo que me da la gana. Aquí vemos la problemática de una iglesia. Una iglesia que vivió un tiempo de esplendor, la iglesia de la Odisea. Un tiempo de avivamiento. De hecho, era tanto que estaba en el corazón de Dios. Y vengan conmigo un momentito, vamos a leer un versículo en Colosenses, en el capítulo 4, verso 16. El Señor me hizo ver esto. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, que está muy cerca de la ciudad de la Odisea, dice: cuando esta carta, la carta de Pablo a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de la Laodicenses. ¿Están escuchando? Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Palabra inspirada. Dios coloca en el corazón de Pablo un mensaje para la iglesia de Colosas. Pero por el Espíritu Santo, por inspiración divina, Pablo dice a la iglesia de los colosenses: cuando hayáis leído esta carta que os he enviado, la hacéis pasar a la de la Odisea para que ellos también la lean. Y la que le escribí a ellos, a la iglesia de la Odisea, que os las pasen a vosotros, para que esa carta no está en la Biblia. Un detallito no se registra, pero está ahí. Indiscutiblemente hubo una carta
que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de la Odisea, y cuando está hablando Pablo a la iglesia de Colosa, le está diciendo: esta carta léela entre vosotros, cuando la hayáis rumiado, cuando la habéis leído, cuando la habéis entendido, cuando la habéis asimilado, pues la pasáis a la iglesia de la Odisea, para que la lean. Y que ellos pasen la carta que yo escribí a vosotros. Entonces, eso denota que Dios estaba ahí metido, involucrado, tanto en lo que era el avivamiento de la iglesia de Colosa, como el avivamiento de la iglesia de la Odisea. Ahora vamos a descubrir de dónde parte el problema de la tibieza, de la indiferencia, esas actitudes tan negativas que hacen que Dios haga mención de una temperatura espiritual. Esta mañana yo diría, sería bueno que nos tomáramos la temperatura. Sería bueno. Y dentro de esa realidad, dice, porque no eres frío ni caliente. Eso nos habla de temperatura, ¿no? Ojalá fuera frío o fuera caliente. Hijo, pues para que entienda dónde estás. O estás más muerto que un gato de yeso. O estás vivo en el fervor y en el fuego de Dios. Pero no hay peor enfermedad que es el autoengaño. Pensar que somos algo no siendo nada. Pensar que estamos vivos estando muertos. Pensar que somos ricos y somos pobres. El autoengaño. Hay tres cosas que históricamente se movieron en la Odisea, en esa provincia. Fue una provincia la más importante dentro del Imperio Romano. Ella tenía muchos centros bancarios y se movía mucho comercio, y la gente venía a traer su oro, sus tesoros, y lo llevaban a los bancos. Y la Odisea, la provincia, la ciudad, se enriquecía por todo ese movimiento de mercado, de tesoros, de riquezas. Después también había terrenos fértiles que hacía que el ganado pues fuese también un ganado especial. Incluso pues tenían una inteligencia especial, y la usaron para unir, para mezclar dos razas de corderos, y llegaron a sacar un cordero especial que tenía una lana negra, brillante, suave. Y con esta lana dice que se hacían vestidos sumamente bellos, que las mujeres romanas pues encargaban a sus maridos para que fueran a la Odisea para comprarles esas telas especiales y alfombras especiales de esta mezcla entre animales, que sacaban esa lana negra, brillante y suave. Digo esto primero por las riquezas del oro, el movimiento de la mercadería en la Odisea, porque eso tiene mucho que ver con el versículo donde está hablando precisamente que el Señor aconseja del oro refinado, y después que se vistan con vestiduras blancas, y después que se pongan colirio. Porque fíjese, la ciudad de la Odisea era tan rica, tenía una escuela de medicina, y en esa escuela pues se inventó un mejuje, y que servía para aliviar y curar muchas enfermedades de la vista, y le llamaban colirio, que es la base
de muchas gotas que actualmente utilizamos nosotros. Ellos fueron los inventores en su tiempo. Y la base de muchas gotas que se utilizan actualmente para muchas enfermedades de la vista está en ese mejuje que los de la Odisea inventaron en la escuela de medicina. Y destacaban por la mercadería, las riquezas, el oro, los tesoros, la plata, la ropa tan especial por la mezcla de estos animales y también por el colirio. Entonces ahí el Señor, después de decirle, yo conozco tus obras, dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio. Entonces estamos hablando de una condición y le digo una cosa, está hablando de un problema de la iglesia. ¿De dónde viene esta tibieza? ¿De dónde viene este problema? A veces, hermano, no nos paramos a pensar y a sopesar qué es mejor, qué es peor. Siempre la iglesia ha funcionado mejor y ha podido ser testimonio poderoso dentro de las circunstancias adversas, dentro de las crisis, dentro de las persecuciones. Pero cuando la iglesia ha estado enriquecida, se ha engañado a sí misma y ha puesto más su corazón en las riquezas materiales y ha puesto más su fe en la medicina del hombre y se ha querido embellecer más por los inventos y los mejujes del hombre que por aquello que realmente viene del corazón de Dios. Vuestra tibieza, vuestra indiferencia, esa actitud pesada que no tenéis gana de nada de lo espiritual. Estáis muy despiertos para satisfacer los deseos y las pasiones de vuestra carne, pero estáis completamente secos, porque, hermano, el tibio indica algo, que una vez estuvo caliente. Esto también para la teología de una vez salvo, siempre salvo. Y es un mensaje a los convertidos. El tibio indica que una vez perteneció a la parte de los calientes y se abandonó, se dejó hasta caer en esa tibieza. Y el Señor sabe el peligro de tomar esa posición, porque ahí es donde la persona tiene pues una facilidad para ser engañado terrible. Después lo vamos a leer. Cómo la iglesia de la Odisea estaba completamente engañada. Pensaba algo, pero no era una realidad. Entonces, para los que creen que la salvación no se pierde, entonces, ¿por qué el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca? Eso es lo que provoca vómito al Señor. Esa actitud en el corazón del creyente, esa situación, esa enfermedad. A Dios, que es 3 veces santo, le provoca vómito. Esa condición de indiferencia, de tibieza. Me paro para decir, hermano, es el momento de ponernos el termómetro. Este mensaje es para usted, es para mí. Puede ser que no le guste oír algunas cosas, pero estamos hablando pura palabra. Yo creo que hoy, si usted quiere saber cómo está, si está caliente, tibio o frío, yo creo que el Señor
se lo va a mostrar. ¿Usted lo cree? Pero usted tiene que tener oído para oír. Y un corazón que quiera realmente ajustarse a la realidad. Entonces, yo conozco tus obras. Él sabe tu condición. Él sabe tu temperatura. El problema no está que Dios lo sabe, Dios lo sabe todo. El problema es si usted quiere saberlo. Usted quiere saberlo, porque a lo mejor está usted muy cómodo. Está usted muy cómodo con la mercadería de las riquezas que se mueven a su alrededor. Y usted se piensa que es rico con todo ese comercio. Está usted muy cómodo, pero acuérdese, hermano, la Biblia no habla que los hijos de Dios se vistan con ropas negras. Por muy finas, por muy suaves y por muy vistosas que sean. Dice el verso 17, porque tú dices lo que dice el autoengañado: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, aquí está un poquito el kit de la cuestión. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber tu condición o no? ¿Te preocupa? ¿O quieres terminar tus días en la ignorancia? Hasta que venga el Señor, llame a los suyos y tú te quedes en la puerta ahí dando pataditas. Señor, Señor, pero si en tu nombre. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Queremos saber o no queremos saber? ¿Sabéis lo que hace el avestruz? Ya lo hemos contado en otras ocasiones. Cuando ve venir el problema, el ataque, cava un agujero y entierra su cabeza y como haciendo este acto, pues el peligro fuera a pasar. Es tiempo de tomar la medicina. Es tiempo de oírle a Dios. Es tiempo de reconocer nuestra temperatura. Es tiempo de mostrar un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, que es lo que nos lleva a la condición de arreglar todas las cosas que están estropeadas. Que es lo que nos lleva a la condición de ser sanado en cuanto a la enfermedad contagiosa, de la indiferencia y de la tibieza. Es tiempo de reaccionar. Querido hermano, querida iglesia, estamos en los últimos tiempos, estamos en la manifestación de las señales antes del fin. La tierra está sufriendo, las iglesias están sufriendo esa enfermedad de la apostasía. Muchos están abandonando al Señor, están dando la espalda. Muchos que han estado años en la iglesia ahora están contra la iglesia, atacando la iglesia, perjudicando a la iglesia. Necesitamos entender este mensaje, este séptimo mensaje, que Dios no pierde el tiempo con elogios, sino que se va derecho al problema y habla las realidades. Dice, por tanto te aconsejo. Hay un consejo y no es el consejo de cualquiera, es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Que de mí compres oro refinado en fuego. El engaño de
de las riquezas de este mundo, en la Odisea, ese oro, esos centros bancarios, todo ese movimiento de riqueza que hacían de que el orgullo de la persona se enalteciera y que se sintieran superhombres, super personas. Escuche, ahí estaba, pues, teniendo dinero y teniendo de todo, pues podían comprar todas las cosas. Hasta podían comprar al pastor de la iglesia de la Odisea y decir: mira, pastor, yo no puedo venir cada semana, vendré una vez al mes, pero usted no se preocupe porque yo le haré llegar los diezmos. La preocupación de un pastor no es que los diezmos lleguen o no lleguen. La preocupación de un pastor, un siervo temeroso de Dios, que tiene carga y compasión por las almas, que tiene amor por sus hijos, es que estén en la casa, que se estén nutriendo, que se estén alimentando, que se estén fortaleciendo, que se estén enriqueciendo con el oro refinado. No ese oro que es una piedra, un mendrugo que está ahí. Es algo mucho más glorioso, que no se consigue de cualquier manera. Se consigue con las rodillas dobladas y las manos levantadas. Es el tesoro en el cielo. El oro refinado. Y vestiduras blancas para vestirte. Que no sea y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Especificando, como dice la palabra, dice en Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Basta ya de inventos, de boberías. A gente en el mundo, en el engaño, le dan valor a las triquiñuelas de las personas, eso que llegaron a hacer esa mezcla para conseguir esa lana negra. La mente perturbada, desequilibrada, le da un valor a las cosas que no lo tiene, olvidando pues los principios divinos de la enseñanza, de la luz, de la verdad. Y nuestro Dios no quiere que vistamos de luto, sino que vistamos de fiesta. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento, no falte la unción sobre tu cabeza. Y no sabes. Qué triste es no saber. Vuelvo atrás. Que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. ¿Sabe? Un pobre desventurado porque en realidad está vistiendo con vestiduras de miserable, y un ciego porque no tiene el colirio, pero no el colirio que el hombre inventa, sino el que viene del cielo, que nos da una visión clara de la verdad de Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepiéntete. Es una reflexión en medio de un mensaje. Algo directo para usted. Que nos recuerda lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:27, cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Hermano, depende de usted, de mí, si realmente queremos estar bien posicionados en la verdad de Dios, o vamos a ser unos autoengañados, que pensamos que somos ricos, que pensamos pero la realidad es otra. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Por eso es importante que nos tomemos la temperatura.
El frío es el que está completamente fuera de Dios. El tibio no sabe dónde está. Se piensa que está en una posición privilegiada y está en una posición peor que frío, porque el frío al menos sabe dónde está. El caliente es un apasionado. El caliente es el que está a punto de hervir. Su temperatura está por encima de lo normal. Porque no se conforma con lo normal, porque lo que anhela es lo sobrenatural. Su pasión, su anhelo, su deseo es alcanzar esa temperatura de ebullición, donde el poder de Dios sea una realidad en él, donde no hayan obstáculos que nos paralicen. Si se tiene que partir el mar para que pasemos, que se parta. Si tenemos que ver que sin mover ni un solo dedo, todo un ejército es destruido. Eso corresponde a una realidad del que está ardiendo en el poder de Dios, que está bajo la realidad del fuego consumidor de Dios. Experiencias que Jeremías la vivió y fue atacado también, golpeado por la enfermedad de la tibieza, y él hablaba y decía: ya nunca voy a hablar más tu palabra, porque esto me ha sido de afrenta, porque lo otro, pero dice: pero hay un fuego que nadie apague, el fuego de Dios en tu vida, querido. Porque te vendrán tormentas, te vendrán pruebas, situaciones complicadas, difíciles, pero el fuego consumidor de Dios se manifestará y podrás decir: porque Jehová está delante de mí como poderoso gigante. ¡Aleluya! Porque hay un fuego delante de mí, en mí, dentro de mí. Lo quise resistir, pero no pude. Ese es el caliente. El tibio es la persona más tonta que pisa la tierra. La persona que está siempre maquinando cómo autojustificarse, cómo comprar el favor de Dios. Porque claro, si las riquezas fallan, si lo que tengo ahora, mañana no lo tengo, porque claro, tampoco soy tonto, porque hemos visto cómo esto han subido, pero cómo han bajado y tal. Bueno, pues si por la duda, y los tibios son los que caen, esa actitud estúpida de querer tener comprado a Dios, por si acaso, y le hace llegar los diezmos al pastor. He aquí, yo estoy a la puerta hoy. No vamos a estar pensando en tiempo de atrás. No vamos a estar pensando cuando Juan en la isla de Pasmo recibió el mensaje de la revelación de Apocalipsis. Vamos a estar pensando en nuestro hoy, en nuestra realidad presente. ¿Acaso Dios tiene un testimonio de variación? ¿Dios cambia? ¿Dios se muda? No, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si ayer Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo, hoy el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él. Fíjese, yo entraré a él y comeré con él, cenaré con él y él conmigo.
esa es la posición de la riqueza más sublime, más gloriosa y más hermosa.